Buenos días, en este día 2 de noviembre, como algunos le dicen el Día de los Muertos, o como en la iglesia le decimos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Para los que no están tan familiarizados con esto, son 2 días que celebra la iglesia juntos para recordar a los muertos. El 1 de noviembre, que fue ayer, fue el Día de Todos los Santos. O sea, celebramos a todos los que están ya en el cielo, porque los santos pues, son los que ya están con Dios. Entonces el día de ayer fue para todos esos santos, no nomás los canonizados, los que se conocen como San Francisco de Asís o recientemente San Juan Pablo II, sino todos aquellos santos que han vivido, podría ser algún familiar nuestro, algún abuelito, algún tío, algún conocido, todas esas personas que ya están en el cielo con Dios, que simplemente no conocemos porque son muchos más, obviamente, que los santos que tenemos, que la iglesia nos pone como ejemplos, por eso los nombra santos, que son un buen ejemplo de una buena vida cristiana. Pero el día de hoy, el 2 de noviembre, celebramos a todos los difuntos, todos los que están en el purgatorio. La iglesia, todo el cuerpo de Cristo, pues la iglesia se considera que está dividida en tres partes, pero la iglesia triunfante, que son los que están en el cielo, la iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio, rumbo al cielo, y nosotros, la iglesia militante, que estamos aquí en la tierra, peregrinando hacia el cielo, ¿verdad? Entonces, ayer pedimos por los que están en el cielo, y ahora vamos a pedir por aquellos que están en el purgatorio. Entonces, esa es la conmemoración de hoy en este día. He hecho un pequeño paréntesis para los católicos. Hay una indulgencia plenaria que es en favor de los fieles difuntos. Una indulgencia, en resumen, no quita pecado. El pecado se quita con el bautismo y ya para uno bautizado con la confesión sacramental. Pero una indulgencia plenaria, ¿qué es lo que hace? Cuando uno peca, aunque quedes perdonado, todavía queda el residuo, la consecuencia del pecado. Entonces una indulgencia es para remover esa consecuencia, para pagar esa consecuencia. Por un ejemplo muy burdo, pero si tienes un jarrón favorito de tu mamá y por tu descuido, no, por andar corriendo en la casa cuando te decían que no, vas y lo tiras y lo rompes, haces un cochinero y tu mamá se enoja, pero le pides perdón y te perdona, quedaste perdonado. Pero ese perdón no limpió ese cochinero que está en el piso, todavía tienes que limpiar eso, esa consecuencia de tu acción. Entonces, para eso son las indulgencias, para esa consecuencia. Entonces, hay una indulgencia plenaria, hay dos tipos de indulgencia, la plenaria y la indulgencia parcial. Y una indulgencia plenaria es, a donde cuenta volviendo al ejemplo de ese jarrón, se limpia todo, absolutamente todo, y ya no queda ninguna consecuencia de ese pecado. Y una indulgencia parcial, pues como dice el nombre, pues es una parte de eso que se quita. Entonces hay una indulgencia plenaria que se puede ganar en estos días del 1 al 8 de noviembre, que dice, uno es para quienes visitan el cementerio y oran por los difuntos en esos días, del 1 al 8, y también para quienes visitan una iglesia o un oratorio y rezan el Padre Nuestro o el Credo en el día de la conmemoración de todos los difuntos, o sea, el día de hoy. Ven a una misa, ven a un oratorio y rezan un Padre Nuestro o rezan el Credo por algún difunto y pues se da una indulgencia plenaria. ¿Cuál es la diferencia entre una plenaria y una parcial? ¿Por qué se da una o la otra? Indulgencias plenarias son por ocasiones especiales como esta, pero también un requisito es de que el que la ofrece no lo puede ofrecer por sí mismo, obviamente la tiene que ofrecer por un difunto. Pero también esa indulgencia es, para que sea plenaria, uno tiene que estar en un estado de gracia. O sea, no puede estar en un estado de pecado mortal ni en un estado de que hay pecados o vicios que todavía te estén jalando. Entonces es muy difícil que una indulgencia se dé de manera plenaria, pero pues siempre hay que hacer el intento. Y si por alguna razón pues algo tienes en ti que impide que sea plenaria la indulgencia, se vuelve parcial y de todas formas pues es un beneficio para aquellas almas del purgatorio. Y bueno, cerrando ese pequeño paréntesis de catequesis, lo que les quería compartir era las lecturas de la misa que escuché el día de hoy. De hecho, hay 3 tipos de lecturas el día de hoy, pero las que más me gustaron fueron de esa primera misa y se me hicieron muy, muy hermosas, entonces quería compartir eso con ustedes. La primera es del libro de Sabiduría, capítulo 3, versículo 1 al 9, y dice: Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia,
y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Esta lectura de la sabiduría pues me gustó mucho, ¿verdad? Porque pues habla específicamente de esos fieles difuntos, ellos que ya pasaron, ¿verdad? Y habla de que ya están en paz. Pero también habla de sufrimiento, porque hay muchas veces que perdemos a un ser querido después, por ejemplo, hoy en día ya es más común, después de una lucha, una enfermedad grave, sobre todo, por ejemplo, de un cáncer, o alguna enfermedad debilitante, y pues muchas veces no entendemos ese sufrimiento, ¿verdad? Y aquí menciona, la gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo de Dios, dice, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Muchas veces pensamos que Dios nos está castigando cuando muchas veces más bien nos está corrigiendo, o también nos está invitando, como es el ejemplo con la cruz de Cristo, nos invita a que compartamos con Él ese sufrimiento para transformar. Así como Él con su sufrimiento nos salva a nosotros, nos invita a nosotros a sufrir junto con Él para el beneficio de alguien más. Porque eso es algo muy intrínseco de la fe cristiana. El amor siempre va para afuera. El amor no es que me des, no es que yo reciba, sino el amor es yo doy. Y el ejemplo está en la cruz, ¿verdad? Cristo se da. Capítulo 6 de Juan dice Jesús, yo soy el pan bajado del cielo, y se ofrece a sí mismo, ¿verdad? Es el que come este pan y bebe esta sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna en él. Entonces, esta es una fe de dar. Entonces, hasta ese sufrimiento sirve de algo, ese sufrimiento puede ser transformativo, aunque no siempre lo veamos, ¿verdad? Y por eso dice, después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa. O sea, por más que haya sufrido una vida, una eternidad comparada con el tiempo que uno haya tenido esa enfermedad, pues no se compara, ¿verdad? Y dice que van a recibir esa recompensa, pues están en el cielo. Y por eso dice, brillarán los justos. Y eso es lo que estamos pidiendo por esas almas ahora, ¿verdad? Porque dice, Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Pues en este día que rezamos por las ánimas del purgatorio, tenemos una imagen, ¿verdad?, del purgatorio, precisamente de las cosas probadas por fuego, pero no hablando del fuego de castigo, del fuego del infierno, ese fuego eterno, como se dice, ¿verdad? Sino de un fuego purificador, un fuego transformador, así como hay fuego bueno, el que usas para el boiler, el que usas para la cocina, el que usas para calentarse. Entonces tenemos una cita de San Pablo que va ligado a esto, ¿verdad? Que hablaba sobre el crisol, que probaba las cosas. Los probó como oro en el crisol, hablando de esas almas. Dice San Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificara, si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿qué está diciendo ahí San Pablo? Ahí es donde, en parte, entendemos el purgatorio, ¿verdad? Las pruebas, las obras, lo que hiciste en vida, cuanto amaste, queda probado cuando llegas ante Dios, en ese juicio particular. Entonces, todo aquello que es madera, heno, o sea, basura, todo se es quemado. Y si alguna cosa buena sobrevive, pues son esas cosas preciosas, esas buenas obras. Entonces dice, será salvado, pero como otra vez, como por fuego, ¿verdad? Entonces ahí entender esa diferencia. El purgatorio no es un mini infierno, sino es más bien, como dice el nombre, para purgar, para quitar aquella basura, para purificar. Y por esas almas estamos rezando el día de hoy, y por esas almas podemos ofrecer esas oraciones. También viene
lectura más que me gusta mucho, que viene del Salmo, de este día, que dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacernos temblar? Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Oye, Señor, mi voz y mis clamores y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. La bondad del Señor espero ver en esta vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Palabra de Dios. Y esto pues un breve extracto, ¿verdad? Esto viene del Salmo 26. El Señor es mi luz y salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? Porque también muchas veces viene ese temor al miedo. Y lo que nos está recordando la iglesia con estos días dedicados a recordar la muerte, y que pues en la cultura mexicana también está muy arraigada, es recordar eso, ¿verdad? Que la muerte no es el final, la muerte la venció Cristo. La muerte no nos separa, eso sí, nos separa de nuestros seres queridos, pero tenemos esa esperanza en Dios, ¿verdad? Esa esperanza de que algún día nos volveremos a unir con ellos. Y entonces, de hecho, dice en el antífona de entrada, ¿verdad? Así como Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Y así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Esa es una parte integral del credo, ¿verdad? Decimos al final: creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Entonces, pues hay que recordar, ¿verdad? No desesperar, y pues eso no nos va a quitar la tristeza de haber perdido algún ser querido, pero sí, pues en estos días, especialmente hoy en este día, pedir por esos seres queridos, pedir por esas almas. Hay que recordar que no nomás es el 2 de noviembre, el Día de Muertos, cuando que hacemos el altar y que bajan los muertos del cielo o algo, no. Cada misa, todos los días, el cielo y la tierra se unen. Todos los santos, todo el cuerpo de Cristo está unido. Los que están en el cielo, la iglesia triunfante; los que están en el purgatorio, la iglesia purgante; y los que estamos ahí en esa misa físicamente, ¿verdad? La iglesia militante, todos estamos unidos, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no tiene esa división, aunque personas intentan dividirlo, ¿verdad? Pero está unido al cuerpo místico de Cristo. Entonces, todas las misas están unidos, estamos con los ángeles y los santos, estamos todos unidos. Entonces no hay que olvidar eso, no hay que desesperar de la muerte. Por eso dice San Juan, en su primera carta de Juan, capítulo 3, dice: estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Y esto es muy sencillo, es muy obvio, claro lo que dice San Juan, ¿verdad? Hay que amar, porque o amamos o odiamos, porque a veces dicen: no, pues no estoy odiando. Pero si tampoco estás amando, entonces te estás yendo más del lado del que odia, ¿verdad? Del que calla otorga, como dicen. Entonces hay que recordar: Cristo dio la vida por nosotros, nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Eso estamos llamados como cristianos, a dar, a amar. Y pues obviamente hay muchas maneras, no nomás es dar dinero, no nomás es ir de misiones, o sea, hay muchas formas de cumplir esas obras de misericordia, ¿verdad? Esas obras de amor, espirituales y corporales, para el bien del alma y para el bien del cuerpo. Y hablando de esas obras espirituales, quiero cerrar con el Evangelio de hoy, que viene del capítulo 25 de Mateo, sobre el juicio final. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?
¿cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento, y no me dieron de comer, sediento, y no me dieron de beber, era forastero, y no me hospedaron, estuve desnudo, y no me vistieron, enfermo y encarcelado, y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Y pues una imagen algo fuerte, pero pues también cierta de que pues sí habrá un juicio, ¿verdad? Primero a la muerte de cada uno, ¿verdad? Ese juicio individual. Y esa será la pregunta de Jesús. Esa será la pregunta ante Dios cuando estemos ante Él. ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto amaste a tu hermano? ¿Cuánto amaste a Dios? Porque todo lo que hacemos, ¿verdad? Debe ser por nacer de ese amor a Dios. Y por eso dice, ¿cuáles son esas obras de misericordia? Muy claras. Estuve hambriento, pues denme de comer. Sediento, denme de beber. Forastero, denme hospedaje. Desnudo, vístanme. Enfermo, visítenme. Encarcelado, vayan a visitar. Esas son las obras de caridad. Y Jesús les deja claro, ¿verdad? Hablando este rey, dice, lo que le hicieron al más insignificante de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Por eso cuando San Pablo se le revela a Cristo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a los míos? Dice, ¿por qué me persigues? Porque el cuerpo de Cristo, pues, atacas al cuerpo de Cristo, estás atacando a Jesús. Haces algo por el cuerpo de Cristo, estás haciendo algo por Jesús. Por eso esas obras de misericordia, los santos, ahí tenemos muchos ejemplos, como la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? O San Camilo de Lelis. Dicen, cuando hacía estas cosas, cuando, por ejemplo, San Camilo, cuando ayudaba a un enfermo, era como si estuviera, o sea, veían a Cristo en el enfermo, decía, era como si yo te estuviera tratando a ti, Señor, y por ese amor hacen esas cosas. Y así tenemos que hacer nosotros también. Hacer esas obras de caridad, hacer esas obras buenas, en lo posible, ¿verdad? Pero por eso hablamos al principio de las misas de domingo, el pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, y ese de omisión es el que más se nos olvida. Porque a veces pensamos, no estoy haciendo mal, pero cuando no haces el bien que debes, ese es el pecado de omisión. Ese no dar de beber cuando podías haberlo dado, ese dar de comer cuando tenías los medios para hacerlo. Por eso castiga el Señor y dice, estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Y ellos preguntan, pues ¿cuándo? De haber sabido que eras tú, lo hubiéramos hecho. Y por eso dice, cuando no lo hicieron con uno de los más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces, con esto cierro hoy en este día de los que recordamos a los fieles difuntos, aquellos que están en el purgatorio, camino al cielo, pues recordarlos, simplemente, pedir por ellos, hacer estas obras de misericordia, rezar por ellos. No estamos separados, físicamente lo estamos, pero espiritualmente no. Hay que aprovechar en este día tan especial, pues pedir por ellos. Y ninguna oración se desperdicia. ¿Qué tal si ya están en el cielo? ¿Para qué pido por ellos? Pues ofréceselos. Es como si dices, si le estoy dando dinero a alguien que le sobra, ¿qué va a hacer? Pues se lo va a dar a alguien que le falte. Entonces lo mismo nosotros, nunca dejamos de rezar por nuestros difuntos, ¿por qué? No porque desesperamos o porque, ay, ¿qué tal si sigue 20 años después? Porque el tiempo ya para ellos es otro tema, pero ya no lo perciben como nosotros. Entonces, hayan sido 20 años de que falleció un ser querido, no, pues ya no rezo por ellos, la iglesia nunca para de rezar por ellos, nosotros tampoco. Si ya están con Dios, se va a aprovechar esa oración. Si la necesitan, pues también va para ellos. Nunca se desperdicia nada. Entonces, ánimo en este día. Oran mucho por sus difuntos, pidan por ellos, recuérdenlos. Y pues ojalá esta larga reflexión les haya dejado algo. Y pues Dios los bendiga. Pase bien.